Muy bien, ahora cedo la voz al contador público certificado, Ramiro Ábalos Martínez, nuestro vicepresidente de fiscal del instituto, para la ya tradicional sección de termómetro fiscal. Adelante, por favor, mi estimado Ramiro. Muchas gracias. ¿Está prendido el micro? Ahí está, ¿está prendido? Sí. Muchas gracias, Rolando, por el espacio, la presentación. Presidente, muchas gracias. Ernesto, buenos días. Me toca compartirles estos temas en el termómetro tributario que mensualmente estamos atentos de cuáles son los puntos intensos, digamos, en alta temperatura. Primer tema en particular, facturación electrónica y complemento carta aporte. El 8 de junio, el Servicio de Administración Tributaria publicó el comunicado 29-2022 informando que la factura electrónica versión 4.0 será prorrogada hasta el 1 de enero de 2023. Posteriormente, el 9 de junio se dio a conocer la primera versión anticipada de la quinta resolución de modificaciones a la primera resolución miscelánea fiscal para 2022, confirmando el alcance de la prórroga en comento. Por otra parte, el informe tributario de gestión del primer trimestre de 2022 del Servicio de Administración Tributaria señala que de enero a marzo se han expedido, en números redondos, 83 millones de facturas con el complemento carta aporte, de las cuales, ese dato es interesante, de las cuales en números redondos 208,000 facturas corresponden a la versión 4.0, lo que representa el 0.25%. O sea, el cumplimiento de la emisión en facturación electrónica 4.0 y su complemento, pues es mínimo, ni siquiera llega al 1%. Además, los emisores solamente fueron 8,910 contribuyentes. Es un corte al 31 de marzo. Sería interesante conocer la cifra que seguramente dará a conocer la autoridad en el segundo trimestre del 2022. La expedición del complemento carta aporte es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2022. Es decir, los contribuyentes tienen que estar ya emitiendo este complemento en comento y solo se cuenta con un periodo de adaptación que vencerá el 30 de septiembre, en el cual, ya lo ha dicho la autoridad, no se impondrán multas cuando el complemento carta aporte se emita de forma incorrecta o incompleto. Con los datos antes comentados y estando a menos de 3 meses y medio del 1 de octubre, solicitamos que el periodo de adaptación en el cual no se impondrán multas se extienda hasta el 1 de enero de 2023, lo cual hace sentido con la prórroga que ya ha otorgado la autoridad para la facturación electrónica versión 4.0, y que la obligatoriedad del CFDI con complemento carta aporte sea solo para acreditar el traslado, o sea, de acreditamiento, y no de legal posesión de las mercancías, porque ya existen otros documentos que avalan esa posesión de las mercancías. Segundo punto en particular, también que digamos que de manera insistente recibimos retroalimentación de nuestros asociados con el tópico de las citas ante el SAT. Y les comparto algunos datos interesantes según este informe. En agosto del año pasado, 2021, el SAT dio a conocer un informe denominado Diagnósticos, Soluciones y Retos para la Atención a Contribuyentes. Se reveló que existía un rezago de 6 millones de trámites fiscales originados por la pandemia y la falta de cultura del contribuyente de realizar sus trámites de modo remoto. Eso dice el informe. Ahora bien, de acuerdo con el informe tributario de gestión del primer trimestre de 2022, los trámites atendidos de enero a marzo de este año en las oficinas del SAT y mediante la herramienta SAT ID fueron de 8,5 millones de trámites en números redondos, mientras que en 2021, durante el mismo periodo, los trámites en números redondos fueron de 2,4 millones trámites, lo que representa, según este informe emitido por el SAT, un incremento en la atención de citas de 6,2 millones trámites. Nos han informado algunas federales que nos han referido que existen negocios que no han podido iniciar operaciones debido a que no han logrado inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, ni han obtenido su e-firma, ni tampoco los certificados de sello digital para emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet. Por lo tanto, estamos solicitando
al SAT que implementa las medidas que previamente nos ha compartido nuestra presidenta Laura Grajeda Trejo, que han sido muy puntuales, muy interesantes y que han sido producto del trabajo que se ha realizado en las comisiones y de la retroalimentación que recibimos de los colegios federados. Les pongo un caso en particular, dos. En el caso de fusiones tenemos trámites documentados que van 8 meses y no han podido cerrar o concluir el trámite. El segundo, que es más, digamos, más recurrente, extranjeros llegan al país contratados por una compañía mexicana, es una transnacional. eh, Evidentemente, la compañía en México le paga sus salarios a los extranjeros contratados en México. Fueron a anotarse a las oficinas en la fila virtual, ah, y es el día de hoy que no han podido obtener su registro para poder tributar y pagar sus impuestos de México. O sea, si a los expatriados no les dan el registro, ese registro, como ustedes ya lo vieron, que seguramente les pidieron en sus empleadores, necesitan esos datos para emitir ¿qué? El recibo de nómina. Ahora resulta que llevan varios meses sin poder concluir este trámite de solamente registro de inscripción del Registro Federal de Contribuyente. ¿Saben cuándo se inscribieron? En enero de 2022. Ya van para 6 meses y digamos que la fila virtual no avanza como quisiera para, como se desearía para atender este trámite, estos trámites en particular. Punto número 3, constancia y situación fiscal. Nuevamente, según datos del informe tributario de gestión del SAT, primer trimestre de 2022, el padrón de contribuyentes activos con obligaciones fiscales en números redondos son 60 millones y medio. Contribuyentes activos son aquellos que están pagando impuestos, que tienen obligaciones fiscales. De ese padrón de contribuyentes, en promedio, 47 millones de contribuyentes tienen actividades por ingresos, son asalariados, por salarios. Eso representa el 78% del total de la base de los contribuyentes. Derivado del importante número de contribuyentes asalariados, proponemos que para la entrega masiva de las constancias a los empleadores, lo cual se indica en el comunicado 28/2022 del 29 de mayo de 2022 emitido por el SAT, se emite una regla miscelánea ampliando el beneficio a un mayor número de empleadores. Es decir, en números, de forma general, este comunicado dice que da ciertas facilidades a empleadores, patrones, que tengan en promedio 400 trabajadores o 1000 trabajadores. Y les da una mecánica para que les haga una entrega masiva. Proponemos que ese beneficio lo bajen a todos los contribuyentes y que se establezca en una regla miscelánea con un proceso y señalando los requisitos que debe seguir los contribuyentes para agilizar. Son temas administrativos. Como ustedes podrán observar, estos 3 puntos son de cumplimiento fiscal, de orden administrativo, que es para emitir complementos, que es para ir ante el SAT a sacar una cita y terminar o concluir un trámite presencial, y lo que ha generado mucha inquietud en los últimos semanas es el cumplimiento de la constancia de situación fiscal. Estaremos atentos a sus inquietudes y comentarios sobre este tema en particular. Rolando.